Bueno, ok, perfecto, muy bien. Entonces, ahí tenemos tres documentos. Uno, entregable, pues el entregable uno, que es un documento en Word. El entregable 2, que es la presentación final, o sea, la semana final. Y las plantillas, que es el resultado. Ok, vamos a abrir el entregable uno. Entonces, ese entregable uno va a tener el siguiente encabezado. Vamos a abrirlo un poquito, vamos a ponerlo a 150. Entonces, definimos si es un proyecto de aula o un proyecto integrador de aula. Entonces es proyecto de aula. Nombre del proyecto, entonces propuesta de gestión de costos y presupuestos para la referencia tal o para la colección tal, pues, etcétera. Aunque pues apuntándole más que todo como a esa referencia, por ejemplo, en caso de una colección, la más significativa, ¿sí? Para hacer el estudio. Agregan acá nombre de los estudiantes, asignatura, ya está, número de identificación y el programa que es pues el de ustedes profesional en vestuario, ¿cierto? Resumen. Entonces el resumen ya prácticamente está. Entonces mire lo que vamos a hacer ahí. Este proyecto de aula se cuenta, dice que se cuenta. Cuenta, este proyecto de aula, coma, cuenta con una investigación para la referencia tal. Entonces ahí ustedes ya cambian a la referencia que le van a apuntar ustedes en cuanto a la caracterización del entorno productivo, los costos variables, los costos fijos, el costo total, la estimación del precio de venta, el punto de equilibrio, pues bueno, todas estas herramientas. Este diagnóstico incluye una descripción de síntomas, causas y efectos de la disposición actual o la situación actual. Finalmente se propone una mejora basada en los costos y presupuestos para la referencia tal. Entonces ustedes ahí lo cambian. Acá. Pongamos este fondo así. Control Y. Problema o necesidad. Tabla 1. Descripción de síntomas, causas y efectos. Prácticamente ese ya realizado, porque vamos a describir el problema o necesidad de qué. ¿Cuál es el problema? De que el producto o la referencia no está estandarizada, o sea, no se le ha tomado tiempo, no se tiene en cuenta su documentación de las diferentes etapas, etcétera. Entonces, ¿eso qué puede ocurrir? Sí, entonces, síntomas. Ayuda a ustedes a colocar ahí. Falta de estandarización, para las referencias o productos. Y deficiencia operativa para los costos y presupuestos. ¿Cuál es la causa de este problema? Puede ser una política del gerente, puede ser. Pero la causa es falta de una metodología para la gestión de costos y presupuestos. ¿Y cuál es el efecto de no tener estandarizado esa referencia? ¿Cuál creen ustedes que es? Y el efecto, entregas no oportunas, quejas y reclamos, incumplimientos, posesión negativa. O sea, porque nosotros estamos ofreciendo un producto que no está estandarizado, no sabemos cuánto se demora, cuánto vale, pues, digamos, el precio de venta, etcétera, etcétera. Objetivo. Entonces, objetivos del proyecto. 3.1. Objetivo general, realizar una propuesta de los costos y presupuestos para, ¿sí?, la referencia del producto de ustedes o los servicios, pues en este caso, como estamos hablando de un producto, entonces sería referencias para el año 2025, porque estamos cogiendo el mínimo del año 2025. Objetivos específicos, estos objetivos específicos, los que se tienen ahí,
es una base. Si ustedes quieren tomar esos objetivos, sería lo recomendable. Pero recuerden, los objetivos específicos deben de estar evidenciados en alguna parte del proyecto de aula. Si yo coloco objetivo específico, capacitar a los líderes de procesos, ¿dónde está esa capacitación? ¿Para qué lo colocaste ahí? Entonces, objetivos específicos. Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector confección, teniendo en cuenta las generalidades, los procesos y otros aspectos del sector. Entonces eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y lo que hicimos una parte en la sesión pasada, que hablamos de la descripción del sector. Dos, segundo objetivo, realizar la caracterización del entorno productivo para la referencia X, así como los síntomas, causas y efectos. Entonces, si nos vamos al entregable, que eso ahorita lo vamos a mirar, en la primera hoja está la caracterización, tanto la descripción del proceso productivo como el detalle, el paso a paso, pues, de la fabricación del producto. Después aparece tercer objetivo, documentar y analizar los costos, y presupuestos para la referencia tal, o sea que lo que dice servicios lo vamos a borrar porque estamos enfocados a referencias, ¿sí? Así como los síntomas, causas y efectos, ya lo tenemos arriba. Entonces, ¿dónde documentamos la metodología? ¿O dónde documentamos los costos y presupuestos? ¿En dónde? En la metodología, ¿sí? Que ahí donde definimos costos variables son esto. Costos fijos. Y después en resultados aplicar los costos y presupuestos. O sea, ya estas plantillas. Y después realizar un análisis sobre el impacto del proyecto, porque el proyecto en uno de esos puntos habla del impacto del proyecto. Entonces ahí simplemente se cumple. 4. Acá habla de descripción de la empresa o descripción del sector industrial. Entonces, habíamos quedado, si no tenemos una empresa asociada, pues tenemos una referencia que conocemos los tiempos, que conocemos cómo se fabrican, entonces vamos a describir el sector industrial, como el sector confección. Si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, prendas deportivas, entonces hay que hablar que en el sector confección hay varias, ¿sí? varias gestiones de negocio, entre una de esas es el tema deportivo. Entonces ahí es donde entra la referencia. O sea, esa descripción del sector industrial. Cuando hablamos de si es una empresa asociada, entonces describen la empresa, cómo se llama la empresa, origen, y cómo está escrito ahí. Entonces ya si es el sector industrial, entonces vamos a hablar del sector de confección, cuáles son sus modelos de negocio que manejan, maquila y confección, no sé, como ustedes lo plasmen, o sea, yo les doy la libertad para que ustedes lo analicen, ¿sí? Entonces, que están ahí en esa parte. De pronto sí colocar como los principales empresas como del sector. Metodología. Entonces, la metodología vamos a documentar la herramienta técnica. Entonces ahí dice, a partir de los costos y presupuestos se establece con este proyecto de aula el siguiente alcance. O sea, vamos a tener un alcance en esa metodología que va desde la caracterización. Cada uno de esos aspectos hay que relacionarlo en la metodología. Por ejemplo, la caracterización del entorno productivo, ¿qué es? Entonces ahí está bajo el 5.1. El costo de la mano de obra, los costos variables, los costos fijos, el presupuesto de ventas, el costo total, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso les coloqué de forma individual la definición de la metodología. Por ejemplo, el 5.1, caracterización del entorno productivo, la fuente es la que yo les coloqué, la fuente mía, ¿sí? Entonces, por eso ahí quedó con normas APA. Entonces, para realizar la metodología, entonces vamos a utilizar estas dos herramientas. Una sería Google Académico y la otra sería Word, pues para sacar las referencias con normas APA. Por ejemplo, vamos allá a los costos fijos. Entonces,
Para hallarlo por Google Académico, recomendable es, ¿qué hace Google Académico? Lo que copiemos acá lo va a buscar en todos los libros en PDF que hayan. Entonces, más bien, para que nosotros vayamos al grano, vamos a poner, entre comillas, los costos fijos son. Cerramos paréntesis, ve, comillas, y eso es lo que nos va a buscar, tal cual como yo le escribí acá a Google Académico en alguno de esos libros. Si no está, entonces toca buscar solamente los costos fijos. Entonces vamos a buscar los costos fijos son, y me va a aparecer un listado así, unos encabezados. Entonces aquí me dicen, comenzamos nosotros a clasificar cuál nos sirve y cuál no nos sirve. Por ejemplo, ustedes me dicen, los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca, debe pagarlos, ¿sí o no? ¿Nos sirve para nuestro proyecto esa definición? Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, o sea, de su variación de la producción, lo que hemos hablado. Entonces, vamos de cuenta que ese nos sirve. Entonces, para comprobar primero, toca buscar este texto en el documento que está al lado, que es el que está relacionado al encabezado. Entonces, recordemos, acá es donde vamos a citar, pero entonces vamos a abrir en otra pestaña o descargamos el archivo aparte. Vamos a descargarlo aparte, ahí nos va a descargar el archivo y vamos a buscar esto mismo. Recuerden que no podemos, tenemos que tener acá, pues aquí vamos a citar ahora. Vamos a abrir el archivo. Y vamos a buscar con, esto es un PDF, entonces buscamos un control F, los costos, lo mismo que está entre comillas, los costos fijos son. Los costos fijos son aquellos, entonces dice, incluso aquí también está costo variable. Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, produzca o no produzca, de pagarlos. Un costo fijo es una erogación en la que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la empresa opera media marcha o no la haga, razón por la que son tan importantes en la estructura financiera de cualquier empresa. Entonces todo esto nos sirve, lo copiamos. Recuerden que están como en PDF, toca organizarlo después. Vamos a ir al entregable 1 y vamos a copiar esta parte. Entonces vamos a borrar, pegar, listo. Entonces voy a dejar acá un poquito esto para que me quede bien la pantalla. Entonces acá hicimos la primera parte, que es copiar el texto allá, pues ya toca citarlo. Entonces al final vamos a citar el texto. Y en referencias ponemos toda la norma APA. ¿Cómo se hace? Entonces, vámonos a abrir, vámonos a Google Académico, donde estábamos ahora. Aquí que hablamos de los costos fijos, son aquellos, Vamos a decirle citar. Estamos necesitando es con norma APA, copiamos. Listo. ¿Qué recomiendo yo? Que alguna vez finalizado el texto, copien todo normal. ¿Sí? Pero van a borrar, solamente van a citar, van a dejar el apellido y hasta el año del autor. Ahí ya citan ahí el texto. Y allá en el último punto acá en referencias, ya agregan, ya completo otra vez, control P, control V, y ya pegan como tal la fuente. Ok, ese es un método. Entonces ahí con eso le colocan el software para mirar copyright y cumplimos porque tenemos aquí con la referencia y citado allá. Bueno, muy bien. Otro método, vamos a buscar otro ejemplo por el presupuesto de la mano de obra. ¿Sí? El presupuesto de la mano de obra lo vamos a hallar en este caso, por ejemplo, en el Cradle.
en el Classroom que yo les compartí las memorias y ahí está la definición de eso. O ustedes pueden buscar por internet, por ejemplo, si en Google Académico no aparece nada, digamos, el presupuesto de la mano de obra es, no apareció nada, pero si vamos a buscarlo en Google normal, entonces toca mirar esa fuente y cómo se va a convertir en norma app. Entonces aquí cómo se calcula el presupuesto de obra en construcción, o sea, mejor dicho, pero en este caso van a consultar el sitio web. ¿Y el sitio web es cuál? Pues en este caso sería el Classroom con la clase del módulo de gestión de costos y presupuesto. Entonces vamos a abrir el Classroom. Bueno, ok, entonces vamos a consultar por el sitio web, por lo general, o un libro de la biblioteca, pero pues para hacerlo con el Word. Entonces, ¿cuál es la fuente de nosotros? Es este link, el Classroom, ¿cierto? Pero entonces vamos primero a copiar el texto, copiamos el texto de esa definición, nos vamos al Word, le vamos a decir pegar, ¿sí? Como es un documento en PDF, entonces toca organizarlo en el Word, ¿sí? Entonces lo organizamos y después vamos a ir a referencias, y le vamos a decir insertar cita y le vamos a decir agregar nueva fuente. Entonces vamos a decir, si vamos a la biblioteca, entonces buscamos acá el libro o el acta, pero como es un sitio web, entonces colocamos sitio web, ¿sí? Entonces, como el Claro, yo los datos los tengo porque fui yo el autor. Entonces aquí, autor. Entonces tengo que mirar el ejemplo abajo. Dice Noriega Fabricio. Entonces aquí coloco Madrid, coma, coma, Leonardo. Listo. Si por ejemplo es la página web del colombiano, pero no tiene autor, será un autor corporativo, porque no, ustedes van a ver el sitio web, ve, este no tiene autor, ¿dónde está? Entonces colocan el autor corporativo, que es ya la página del colombiano, el tiempo, ya la, pues así. Nombre de la página web, entonces es Classroom. ¿Sí o no? El Classroom es el nombre de la página web donde está el sitio web, ¿sí? Donde está la información de nosotros. Classroom. Nombre del sitio web. Entonces es el módulo de costos y presupuestos. Costos y presupuesto. Año 2025. Mes. Entonces ahí miramos, dice enero. Entonces aquí sería mayo. La primera con mayúscula. Día. Como yo se los compartí hoy, entonces sería 10. Entonces ahí dice número 1. Entonces aquí sería 10. Y la URL es copiarla del Classroom. Entonces aquí ya es copiar. Esa es la única diferencia. Entonces vamos acá y copiamos la URL. Copiamos el link y ya tenemos citado con el apellido y año. Y para hallar toda la norma APA nos vamos a bibliografía, porque ahí está estilo APA, y le vamos a decir referencias. Entonces ya, esto que está acá, ya me lo llevo para el entregable 1. Llego y copio, ya como aquí ya tiene, está citado el autor. Entonces aquí, pan, copio, me voy para el entregable 1. Y estamos hablando del presupuesto de materias primas. ¿Sí o no? El presupuesto de materias primas, ¿dónde está? El presupuesto de materias primas. El presupuesto de materias primas ya estaba aquí relacionado. ¿Sí o no? El presupuesto de producción. Bueno, entonces aquí de cuenta que el presupuesto de materias primas, 5.9, el precio de venta, aquí todo, bueno, aquí coloquémoslo aquí abajo. Entonces copiamos, pegamos. Entonces para que no nos quede así, vamos a decirle pegar sin formato. Bueno, aquí está, vamos a cambiarle la negrilla. Y copiamos la fuente completa allá en el punto de referencias. Entonces vamos acá
Vamos para el entregable 1. Aquí ya en referencias. Y copiamos hacia abajo ahí a medida que vayamos avanzando. Pegar sin formato. Ok, entonces ahí se hace. Entonces es el punto 9, donde se coloca toda la norma ZAPA y todo lo que vamos consultando vamos citando allá con el autor. No apellido, nombre y año, ¿sí? O lo que le aparezca pues en el Google Académico, como está establecido. El punto de equilibrio, el presupuesto de producción. Si por no lo logran conseguir allá, entonces ya saben, van al Classroom mío así como se hizo y allá yo por lo general tengo definición de cada uno de ellos, ¿sí? Pero la idea es como consultar las otras fuentes para que quede un equilibrio, ¿sí? Como ya se está ahí en el ejemplo. Listo. ¿Qué sigue después? Sigue después de la metodología, tengo que revisar este, es el 6. La metodología sigue el resultado. Y el resultado es el diligenciamiento de todas las plantillas. ¿Cómo así? Si en la metodología vamos a definir caracterización del entorno productivo, ya está definido, ese lo dejamos. Un ejemplo. El costo de mano de obra, el costo de mano de obra, ese sí hay que hacerlo. Los costos variables, hay que mirar si ese que dice Gordillo está ya también citado en referencias. Si no, si solamente está acá es porque ya toca ir a consultarlo nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice Gordillo acá, entonces vamos a mirar en referencias como el apellido Gordillo. O sea que ahí sí hay una... Pues, ese lo podemos dejar. Un ejemplo. ¿Sí? Lo voy a decir que es diferente. Todavía más hay mucho que hacer todavía. Bueno, el costo total. Entonces, cada uno de ellos hay que hacerle un ejercicio. Entonces, por ejemplo, ese es el resultado. Si, por ejemplo, en la metodología se definen los costos fijos, son esto, esto y esto, ¿sí? Pero nosotros tenemos las plantillas donde está qué, donde hay que realizarlo. Entonces, ese es el punto 6, que es las plantillas. Bueno, muy bien. Entonces, ya que definimos todo, vamos a el presupuesto de venta, el costo total, la estimación del precio de venta, el punto de equilibrio, el presupuesto de materias primas. Entonces, por aquí se consultó, por ejemplo, el presupuesto de materias primas, se estima la cantidad y costo de materiales directos, Garrison. Entonces, Garrison, vamos a ver si está Garrison allá abajo en referencias. Y miramos y no está. Entonces lo citaron ahí, pero lo dejaron. Entonces ahí está malo porque le meten el copyright y falla. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer la que yo les compartí, la acabé de compartir, que sería presupuesto, ¿dónde es que está esto? Por acá arriba. Entonces este presupuesto de materias primas, entonces no nos sirve. Entonces ya sigue el 5.9, presupuesto de materias primas, porque ya debidamente está citado. ¿De dónde? Del sitio web del Classroom. Sí, está ahí. Entonces esa también la podemos, o sea, esa puede ser válida también. Sí, ya ustedes analizan. Bueno, entonces, el presupuesto de materias primas, presupuesto de producción, presupuesto de costos, todos estos tienen que estar en el resultado. Por eso está 5.1, caracterización del entorno productivo, pantallazo. Costo de mano de obra, pantallazo. Todos van a ser pantallazos. ¿Pero de dónde salen eso? De la plantilla. Entonces vamos, caracterización del entorno productivo, hacer la zona, el área de producción, cómo sería ese modelo ahí del proceso de fabricación y el paso a paso de las diferentes etapas, con el tiempo. ¿Sí? Esa es la caracterización. Ustedes deben de llenar, descargan la plantilla y la deben de llenar toda, solo que en la primera, eso lo deben de hacer por allá como en otro programa. El esquema, el cuadro, no sé, lo hacen en PowerPoint, en Excel o en Illustrator. Bueno, lo que ustedes digan. Pero después yo lo hice en PowerPoint, esa parte, ¿sí? Entonces toman el pantallazo, vamos a ponerlo así,
toman el pantallazo, un ejemplo, y van a ubicarlo allá en el entregable 1. Entonces acá, resultados. Entonces ese es puro pantallazo. Listo. Costo de la mano de obra. Costo de la mano de obra. Entonces vamos ya a las plantillas. Lo mismo. Entonces costo de la mano de obra. Ahí como yo les expliqué, está por el mínimo, 1.423.000. Es ahí ustedes deben de colocar. Entonces, ¿cómo va a estar ese proceso productivo? Va a haber un supervisor, o sea, por lo general hay un supervisor o algún administrador, ¿sí? Y van a haber unos operarios, pero depende de las máquinas que ustedes van a utilizar. Entonces van a hacer una blusa, entonces para la blusa van a utilizar una plana, una fileteadora, entonces cada plana tiene un trabajador por el mínimo, entonces van a dejar operario máquina 1 o operario plana por el mínimo, porque ese es el estudio que vamos a hacer. Solo que el líder, que serían ustedes, va a estar, por ejemplo, de 4.290.000 es que son 3 mínimos, algo así, o 4. Entonces estamos como colocando un estándar real en el mercado. O sea, digamos, un mínimo, 1.430.000, pero 3 mínimos se ganaría un profesional, entre comillas, estarían en el mercado, o la realidad serían 4, depende del sector en el que estén. Entonces, es ustedes ahí en ese proceso productivo, de acuerdo a la prenda, porque cada equipo debe tener su trabajador, depende pues del equipo, por lo menos si es una plana, fileteadora, etcétera. Y relacionarlo acá, operario de plana, mínimo, operario de fileteadora, operario de y supervisor o líder de vestuario. Bueno. Recuerden que aquí sacamos el valor minuto, que es por 250 pesos. Ese es por el mínimo, pero el tiempo del supervisor vale más, 681. Pero nosotros, toda la operación, el tiempo de operación, ¿cuánto es que vale el minuto? 250. Eso. Entonces lo mismo, tomamos pantallazo, una vez se haga ese proceso, pues acá, y llega y se va al entregable 2, entonces ya recordemos que estos son resultados, entonces no tiene nada que ver esto. Entonces ya solo son pantallazos. Entonces acá, por ejemplo, este 5, mira que yo me lo traje aquí y lo copié. Por ejemplo, acá son puros pantallazos en resultados. Entonces, esto no, estos costos variables hay que borrarlo. Vamos a ver cuál era el autor para borrarlo también. Ay, puchica, costos. Entonces aquí tenemos costo de la mano de obra y colocamos el pantallazo. Costos variables. Entonces aquí son pantallazos. Solo que aquí hay un autor que se llama Arellano. Bueno, espera, miramos si está acá. Para borrarlo, no está. Bueno, no está. Ah, sí está, antes lo borramos. Para que no quede fuentes que nos... Fuentes. Sí, porque ahí hicimos como otro ejemplo que hicimos en una clase, un ejemplo. Entonces había que borrar la fuente. Listo. Yo creo que vamos a utilizar esta. Bueno, ahí está la fuente mía. Y así sucesivamente. O sea que resultados son pantallazos. O sea que borramos lo otro. O sea, estas definiciones, esto no. Estos son pantallazos. Entonces borramos esto. Este es otro pantallazo. Bueno, ok, entonces ya recuerden resultados, cómo se hace en el pantallazo. Ahí de cada uno de los puntos de la plantilla. Entonces, plantilla está 1, 2, 3, 4. Entonces, ya ustedes lo organizan allá. Resultados es el 6, 6.1, caracterización. 6.2, mano de obra. 6.3, así como está relacionado ahí. Bueno, costos variables. Entonces, ya les expliqué en costos variables. Aquí van a colocar la materia prima. ¿Sí? Toda la materia prima por producto, por referencia. ¿Sí? Y la mano de obra directa, entonces este minuto de operación por unidad es que el tiempo de las diferentes etapas, el tiempo, la sumatoria de todas estas etapas. Entonces aquí agregan la cantidad. ¿Sí? Ahí en el ejemplo aparece 29.91 minutos de una operación, de una referencia, pero ya ustedes ya colocan ahí el dato. 250 pesos. O sea que ese también nos va a servir para la operación. Tiempo, todos los operarios van a estar por el mínimo. Listo.
Entonces, 250 pesos, o sea que ese dato va a estar ahí, solo va a variar el rojo, que es el que ustedes van a poner. Y, por ejemplo, depende de lo que ustedes vayan a hacer la referencia, entonces van a utilizar energía eléctrica, sí. ¿Por qué? Porque ustedes van a utilizar consumo de maquinaria como tal. Gas natural, eso más que todo es cuando hacen los acabados y estos, pues otros procesos, pero como ustedes no aplican, entonces lo borran, ¿sí? O lo incluyen, ya depende. Almacenamiento y transporte, eso son como unas generalidades. Almacenamiento, ¿por qué? A medida que aumenta los productos, entonces hay que tener un almacén, conseguir más. Entonces, es ese como tal. Cargos por mantenimiento, ¿qué significa? Reparaciones de máquina, que eso va incluido porque como se está utilizando tanto la máquina, va a incluir unas reparaciones. Eso está ahí, ahí está como horas de mantenimiento, ahí está de mantenimiento correctivo. Listo. Ok. Costos fijos. En costos fijos van a colocar la nómina, tanto. Bueno, aquí ojo con esta parte. En nómina, ¿qué vamos a colocar? Vamos a poner al supervisor, vamos a poner a los administrativos. Entonces, nada más que tenemos que tener en la empresa pues una persona administrativa, siquiera que sea una secretaria y un administrador. Piensa uno. Y en el proceso productivo va a haber los operarios y el supervisor. Pero en la nómina solamente va a estar lo que es el supervisor y los administrativos. ¿Por qué no los operarios directos? Porque ya está el tiempo acá. Porque ese es variable. Entonces, minuto de operación, 29 minutos. ¿Cuánto vale? 250 pesos. Y ese 250 pesos al operario se le sacó, o sea, ya tiene incluidas cesantías, vacaciones, todo. ¿Sí? Como hicimos en este cuadro acá, que ya está a 250 pesos. O sea, costos fijos va a ir, nómina va a ir el supervisor por un valor de 4.230.000, que si vamos a ponerlo por 3 salarios mínimos, el supervisor que vamos a tener. El administrador también puede estar por 3 salarios mínimos y el auxiliar por el mínimo, ¿sí? Porque no podemos dar un administrador, siempre va a haber como un apoyo administrativo para toda la carpintería, ¿sí? Entonces sería como el modelo de la descripción del proceso que vamos a desarrollar nosotros. Arrendamiento. Si nosotros vamos a pagar un local, también se incluye aquí el valor. ¿Cuánto vamos a poner? 4.800.000, depende de donde estemos. O un local depende por ahí en la zona de San Antonio, donde están, ¿sí? Ahí puede valer por ahí 3 millones. Entonces ya usted más o menos hay que consultar esa parte, averiguar bien, pero es donde ustedes consideran que va a estar ubicado esa zona, esa parte de la empresa, ¿sí? Que también hay muchos que es en zona de taller o así residencial, que eso pues también se ve mucho pues, aquí en Antioquia. Entonces también simplemente es tener el local, ¿sí? El local es con la especificación de las máquinas y ya el precio ustedes le estiman 3, 4 millones. Pues ya ustedes proyectan de acuerdo a donde lo quieren ubicar, porque es como tal. Financieros, si se van a meter en una deuda, entonces eso hay que irla pagando, entonces eso es un costo fijo. Si no, lo quitan. Seguros. Pueden poner el seguro, por ejemplo, como se ven en las empresas, seguro de cumplimiento. O sea, es una póliza que yo compro. En caso de que esto no me cumplas, entonces va a haber como una devolución de dinero, una plata ahí asociada, ¿sí? Entonces eso es una póliza. O si no, no ponen nada. Si ustedes van a estar en un local, por ejemplo, por allá en la zona de San Antonio, hay que pagar vigilancia. Entonces ahí se incluye vigilancia. Mejor dicho, ahí está. Servicios públicos. Así no se haga producción, hay que seguir pagando los servicios públicos, van a venir cada mes. Entonces, servicios públicos, ustedes colocan, haga de cuenta, en la empresa están los administrativos, llegará, no sé, 400.000, pero si hay producción, todas esas máquinas funcionando, ¿cuánto es? Imagínense, ya aumentar toda la producción. ¿Depreciación de qué? De maquinaria, depreciación de equipos administrativos. Entonces ustedes pueden tener en la oficina
administrativa, 2 computadores, ¿sí o no? Y pueden tener en el proceso productivo las máquinas, la fileteadora, entonces eso va a tener una depreciación, ¿sí? Entonces, en esa depreciación haríamos un cálculo de cómo esas máquinas están nuevas, entonces la depreciación está muy bajita. Cuando usted compra una máquina, mejor dicho, ese tema de depreciación podemos colocarle una generalidad en el valor, o sea, un valor genérico ahí. Por ejemplo, ahí está 2.379.000, pues también teniendo en cuenta de que estamos comprando una maquinaria nueva, la depreciación es muy bajita, etcétera, etcétera. Y otros administrativos, que haya que pagar algún mensajero o alguna cosa, entonces ahí está. De esa manera hallamos los costos fijos. Entonces vamos a hacer una pausa para ir al entregable 1 y terminar ese entregable 1. Entonces aquí ponen los pantallazos, el impacto del proyecto. Entonces el impacto del proyecto ya hemos dicho que son 5 aspectos. Entonces lo que yo estoy haciendo, ¿qué impacto va a tener? En el tema ambiental, en el tema social, en el tema económico, en el tema académico y en el tema empresarial. Entonces, este impacto en el tema ambiental, o sea, este proyecto de aula tiene un impacto en el tema ambiental, ya que utiliza para sus productos, digamos, materiales amigables con el medio ambiente. Pues si ustedes consideran que eso no aplica, entonces no lo ponen, ¿sí? Ya siguen con el otro. Este proyecto de aula tiene un impacto social porque aporta a los campesinos tal cuestión, pero dicen, este tema de este proyecto de aula en lo social no aplicaría, pues digámoslo así. El impacto en económico de este proyecto de aula es importante ya que permite gestionar de forma eficiente y estandarizar las referencias de la empresa. Puede ser, ¿sí? Y esa es muy relacionado al tema industrial, o sea, como de la empresa. O sea, la empresa, ¿qué impacto tiene para la empresa? Muy bien, porque permite estandarizar sus productos de manera de que pueda apuntarle a una realidad en cuanto al precio de venta, el punto de equilibrio y a las variables asociadas, ¿sí? Y en cuanto al tema académico, es importante desde la academia, ya que el estudiante puede tener más criterio y capacidades de hacer mejora continua en las organizaciones. Pues un ejemplo. Entonces ahí está el impacto del proyecto, conclusiones, entonces es cuántas, unas mínimo 3 conclusiones que ya es de cada uno, ya no es bajo un aspecto, sino conclusiones. La gestión de costos y presupuestos es importante ya que permite organizar y estandarizar los procesos de la organización. Un ejemplo. La gestión de costos y presupuestos permiten la mejora continua, ¿sí? Porque con el tiempo vamos siempre a pulir más y a mejorar más en nuestros métodos de gestión de trabajo. Después en 9, ahí están las referencias, ¿sí? Ahí están las referencias como tal, y el link de interés, ahí van a colocar la carpeta del Drive. ¿Listo? Entonces ahí termina el entregable 1, que este sería la parte 1, ya porque haría otro video, la parte 2. Bueno, vamos a continuar. Entonces, presupuesto de ventas. Ojo con esto. Presupuesto de ventas. Vamos a utilizar método de incremento porcentual y de incremento política de empresa. ¿Cómo funciona esto? Ojo, nosotros estamos hallando el presupuesto de ventas para los periodos de junio, julio y agosto, pero necesitamos los datos históricos del periodo anterior, o sea, del año 2024. ¿Ustedes qué van a colocar acá? Lo único que deben de cambiar es saber, es solamente en esta columna y le van a agregar lo siguiente. Entonces van a hacer un estudio, una proyección, bueno, de la empresa o digamos, de acuerdo a esta empresa, cuáles fueron las ventas durante el periodo anterior del 2024. Entonces nosotros vamos a colocar como una generalidad en cuanto consideramos o hacer un estudio de esa proyección de esas ventas. Entonces, de unas blusas. Entonces,
tenemos pensado vender, por ejemplo, 1000. Entonces él me va, 1000, él me va a cambiar todo, vea. Ustedes solamente van a cambiar esto, haga de cuenta, a todos les va a colocar 1000, un ejemplo. Ahí está. Entonces los datos que es 1900, 2180 y 2740, en este caso sería el presupuesto de ventas para nuestro método que estamos utilizando. O sea, solamente, yo me voy a volver acá porque estos datos, ustedes solamente van a, ¿dónde? A llenar estos datos. Entonces va a colocar el fondo acá amarillo para que sepan de qué eso y ya. Ya lo otro queda ya con fórmula. Y ojo, que esos datos, si yo modifico algo, elimino una fila como tal, esos datos se van a ir multiplicando por allá para que les quede más fácil, sistematizando. Listo. El costo total, entonces aquí en el costo total por unidad, entonces aquí colocamos la referencia, el costo variable que está acá, el costo variable 25.000, y, y el costo fijo mes de 37.659 que sería este de acá. Listo. Y el costo fijo trimestre es porque nosotros multiplicamos este por 3 para poder hallar tanto, digamos, para sumar los trimestres de las ventas presupuestadas. Sí, ahí fue. Entonces, tenemos costo fijo mes porque nosotros siempre el costo lo vamos a hacer mensual. Y el presupuesto, ya si lo vamos a hacer, pues digamos también mensual, pero necesitamos un consolidado de ese presupuesto. Y ojo, y hallamos la fórmula. Costo total por unidad es igual costo variable más costo fijo trimestre sobre total venta trimestre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar junio, julio, presupuestando junio, julio y agosto. Estimación del precio de venta. Entonces acá tenemos el costo total. El costo total sería el sexto, el que acabamos de ver, y le aumentamos la utilidad. En este caso, ustedes ahí le deben de colocar los valores que les dio en el costo total y la utilidad, la que ustedes consideren. También vamos a ponerlo del 40% o del 50%, ya ustedes miran. Sí. Ustedes dicen, nosotros queremos ese costo total de esa referencia, 100 pesos, vamos a ganarlos a ese costo total, que está el costo, vamos a ganar el 40% o el 50% o el 60%, depende pues como tal, ¿sí o no? Entonces van a aplicar estos dos métodos, la estimación del precio de venta por costo más margen y la estimación del precio de venta por utilidad meta. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues en una la aplicamos cuando nosotros tenemos una demanda constante y en la otra cuando hay inestabilidad pues en el mercado, etcétera. Y aquí analizamos que en esta se suma la utilidad, entonces pasa de 26.089 más el 40% que es 10.435 y eso da igual a 36.000, ¿sí? Pero en esta aplicamos el costo total y hacemos la división de 1 más 0.4. Ese 0.4 es el 40%. Y lo llevamos al precio de venta y me da mayor, 43.483. Pero eso depende, como les digo, si nosotros tenemos una demanda constante, entonces tenemos que dar un precio razonable. Si es muy inestable, un precio como tal. Vamos a ver cómo estamos de tiempo.